Hola, hoy vamos a hablar sobre Talpa, no del relato que ya hablé, sino de su adaptación fílmica. Resulta que en 1970 se hizo una adaptación de este relato y está en Amazon. Y yo ya la vi. ¿Y qué tal me pareció? Pues fue fue buena, sí. Obviamente se tiene que considerar que cuando se ve una película de los 80s para atrás, hay que tener en consideración el estilo narrativo de esa época. Y más cuando es un relato como el de Talpa, en el cual sufre ciertas modificaciones, por no decir casi todas, aunque sí mantiene una cierta esencia casi al final, como a mitad de la historia. ¿Por qué? Porque lo único en lo que se basan del relato es en la mitad de la historia. Se comienza, o sea, aquí se demuestra lo que ya decía con uno de los relatos, que funciona más como un cortometraje, no como un largometraje. ¿Por qué? Porque para que dure la hora y media, hora 40 minutos, tienen que se dedican como media hora a contextualizar para después entrar a la historia del relato y ya al final le agregan un poquito y ya en ese poquito se toman cosas que en el relato se cuentan de forma narrativa y no por medio de los personajes. Entonces, yo hubiera preferido que se comenzara por la segunda parte de lo que viene siendo el relato y ya ese extra. Aunque Aunque bueno, sigo prefiriendo el final del relato, pero aún así sirve si se quiere como adaptar a un lenguaje fílmico. Toda esa parte está bien. La primera parte es como medio pesada. A mí en lo personal se me hizo bastante pesada. Por esa cuestión en la que trata mucho de contextualizar, de poner los puntos sobre las i. En cambio en el relato, pues como comienza literalmente como una historia de Stephen King a la mitad, pues tiendes más como a inferir cosas que ocurrieron previo al relato. Y al adaptarse en esta película, pues se pierde un poco de de esa inferencia a la historia. Entonces, más o menos.